Buenos días, hermanos y hermanas. Espero se encuentren bien. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en estos videos. El día de hoy nos vamos a concentrar en uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Y este sacramento es conocido como un sacramento de curación. Y estoy hablando del sacramento de la confesión. Dentro de la Iglesia Católica recordemos que tenemos 7 sacramentos, que son el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión o la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Dentro de estos sacramentos son 3 los sacramentos que perdonan los pecados, y es el bautismo, la confesión o la penitencia y la unción de los enfermos. Pero 2 de esos sacramentos son de los que se conocen como sacramentos de curación o sacramentos de liberación también, porque son sacramentos de que nos curan y al mismo tiempo nos liberan. Y estoy hablando de la confesión y la unción de los enfermos. Entonces hoy vamos a hablar de uno de esos 2 sacramentos de curación y vamos a hablar sobre la confesión. Este sacramento es un sacramento que es, podemos decir, de los que menos se practica dentro de la iglesia. Estoy hablando de la Iglesia Católica. También es uno de los sacramentos que es más criticado por los que no son católicos, y al mismo tiempo es uno de los sacramentos o es el sacramento que es más mal entendido por nosotros los católicos. Y es por esto, primeramente, es un sacramento que casi no se practica. Y cuando digo casi no se practica, es porque las personas tienen un mal entendido de este sacramento. La persona dice que no se confiesa con un sacerdote por distintas razones. Primeramente, porque son muy amigos de este sacerdote y no quieren que el sacerdote pues conozca su vida privada. Segundo, los que no son católicos dicen de que ellos no se confiesan con un hombre porque esos hombres son pecadores, sino que se confiesan directamente con Dios. Y también hay un concepto que se tiene, que el sacramento de la confesión es un requisito para poder comulgar. Pero se lo voy a explicar de esta forma. Primeramente le voy a recordar de que cuando usted se confiesa, usted no se está confesando con ese hombre. Usted no se está confesando con ese sacerdote. Usted se está confesando directamente con Jesucristo, porque el sacerdote está allí en representación de Dios. O sea que cuando usted, el sacerdote, le da la absolución, es en nombre de Jesucristo y con el poder que Cristo le dejó a sus apóstoles y el mismo poder y autorización que a este sacerdote le ha entregado la Iglesia Católica. Entonces, nuevamente, usted no se confiesa con el sacerdote. No crea que porque usted, el párroco de su iglesia, se está confesando con él, crean que este padre después va a andar divulgando lo que usted le dice. No. Y si usted es amigo de ese sacerdote, recuerde que el sacerdote simplemente está allí representando a Jesús. Usted se está confesando directamente con Jesús. Además de eso, aquellos que dicen que se confiesan directamente con Dios y no con un hombre pecador, también les voy a recordar que, por ejemplo, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos los católicos es que cuando nos confesamos y el sacerdote nos da la absolución, nosotros estamos completamente seguros de que Dios nos ha perdonado. Pero hay muchos que dicen que se confiesan directamente con Dios. Pero ¿a dónde ellos reciben esa afirmación de que Dios los ha perdonado? Vea, le voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 13 de la segunda carta de Samuel, encontramos de que el profeta Natán llega y le dice al rey David de que él ha pecado contra Dios, pero que Dios le ha perdonado su pecado, pero como paga del pecado, el hijo que él va a tener junto con Betsabé va a morir, porque ese niño fue creado en el pecado, o sea, ese niño fue creado fuera ya de lo que sería el matrimonio. No con esto se quiere decir pues que todos los niños fuera del matrimonio mueren, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo el rey David se metió con Betsabé y después mandó a matar al esposo de él por ordenar de que lo llevaran a pelear al frente del ejército. Entonces, el rey David ha pecado, pero es por medio de la boca del profeta Natán que el rey David se da cuenta de que Dios ha escuchado su arrepentimiento y lo perdona. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos confesamos. Es por medio del sacerdote y por medio de la absolución que tenemos es que nos damos cuenta de que Jesús y que Dios nos ha perdonado. Pero también vamos a recordar que nuestro Señor Jesucristo perdonaba pecados y Él le dio esa autorización a los apóstoles para que pudieran seguir perdonando los pecados después de que Él ya no estuviera con nosotros. Vamos a sacarlo de la Biblia latinoamericana. Y si ustedes tienen una Biblia o si no, pues lo pueden leer después. Lo vamos a leer del libro de San Mateo, capítulo 9, y versículos lo voy a leer del 1 en adelante. Nuevamente, San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 hasta el 8. Y dice lo siguiente: Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a la ciudad. Allí le llevaron a un paralítico, tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: ¿quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Hermanos, esta es palabra de Dios. 2 puntos me voy a enfocar en esta lectura bíblica. Y primeramente, cuando Jesús le dice en el versículo 3, le dice al paralítico: ánimo, hijo. Perdón, en el versículo 2 le dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, como vemos, Jesús perdonaba pecados. Y la otra parte que me quiero enfocar es en el versículo 8, donde dice lo siguiente: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Entonces, cuando dice que Dios le había dado tal poder a los hombres, está hablando de un grupo de hombres, y este grupo son los apóstoles. Son aquellos a quien Jesús le dio el poder de perdonar los pecados. Ahora, ¿dónde encontramos eso nosotros? Si usted se va y busca siempre en la Biblia, usted busque en el libro de San Juan, capítulo 20 y versículos del 21, 22 y 23. Vea, es bien fácil de memorizarlo. San Juan,
capítulo 20, 21, 22 y 23. Y ahí nos dice lo siguiente. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Hermanos, esta es nuevamente la palabra de Dios. En este capítulo y versículo, pues ya no hay más que explicar. Jesús, en este momento, es lo primero o las primeras palabras que él dice después que ha sido resucitado y se le presenta a los apóstoles, a sus discípulos, y le dice: la paz esté con ustedes. Le sopla, le da el Espíritu Santo y le dice que a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Entonces, como ven, nuestro Señor Jesucristo le dio esa autoridad a los apóstoles para que pudieran perdonar pecados. Y esa autoridad ha venido siendo transmitida de sacerdote de obispo a obispo y de obispo a los sacerdotes. Además de eso, si nosotros queremos tener un verdadero concepto de cuáles pecados son los que habla la Sagrada Escritura, vamos a recordarle de que hay dos tipos de pecado, que es el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial es aquel pecado que puede ser perdonado por medio de la oración que hacemos los unos por los otros. Pero también hay un pecado que ya no se puede simplemente perdonar por la oración que tenemos los unos a los otros, sino que ese pecado tiene que ser confesado. Ahora, ¿a dónde nosotros encontramos eso? Vea, si usted me acompaña, y eso lo tenemos en la primera carta de San Juan, capítulo 5 y versículo 16. Y nos dice lo siguiente, nuevamente, primera carta de San Juan, capítulo 5 y versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado es no para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. O sea, de que hay un pecado venial y un pecado mortal. El pecado mortal, ese se tiene que confesar, y se lo voy a poner de esta forma. Por ejemplo, a una persona que le descubren cáncer, si el cáncer no es un cáncer maligno, pues simplemente lo pueden aliviar con un poco de tratamiento. Pero si el cáncer es un cáncer ya maligno, ese cáncer pues tienen que darle una quimioterapia bien fuerte. Si eso nosotros lo trasladamos al pecado, el pecado venial se puede limpiar con la oración, con el agua bendita, ¿verdad? Pero hay un pecado mortal, el cual no se puede aliviar de esa forma, sino que tiene que ser confesado. Pero también les voy a explicar qué es el pecado. El pecado es toda ofensa que nosotros hacemos contra Dios. Entonces, todo aquello que hacemos contra Dios es un pecado. El pecado, el perdón de los pecados, también es algo que ya se practicaba desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y ya cuando ellos recibieron las leyes, y el pueblo, digamos un miembro del pueblo, ofendía a Dios y pedía un perdón personal, lo que esta persona hacía era que llevaba un animal
enfrente del sacerdote. Y este animal podía ser una res, podía haber sido un cabrillo, podría haber sido también una oveja. Entonces, el que había ofendido ponía las manos así sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados en público y los confesaba en frente del sacerdote. Lo que el sacerdote hacía era que al animal lo cortaba en una taza, en un vaso, ¿verdad? Más o menos como recogía la sangre, después la sangre la llevaba, entraba al lugar santísimo y la esparcía sobre donde estaba el arca de la alianza. Entonces, la tapadera que tenía el arca de la alianza es la que se llamaba el propiciatorio. Y allí, sobre esa tapadera, donde estaban los dos querubines, y en medio de los dos querubines es donde Dios le hablaba a Moisés. Entonces, cada vez que el sacerdote hacía un sacrificio por un pecador, esa sangre la llevaba y la esparciaba sobre el propiciatorio. Entonces, como vemos, la práctica de confesar los pecados era enfrente de un sacerdote. Lo mismo que nosotros practicamos dentro de la Iglesia Católica. Bueno, hermanos, espero que este video le haya servido de algo. La verdad que estos son temas que son más profundos y requieren mucho más tiempo para poderlos explicar. Aquí pues prácticamente yo comparto con ustedes lo básico. Pero espero que alguna enseñanza siempre quede. Y si usted cree conveniente que este video le pueda servir a un hermano, siéntase libre de pasarlo. Si quiere inscribir al canal, usted lo puede hacer. Póngale allí una manita para arriba, un like. Y también puede hacer sus comentarios, los cuales pues yo se los voy a responder. Hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.